La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, por este recibimiento La cultura política del costarricense, de la costarricense, está cambiando. Hay un cambio radical en un sentido, a mi manera de ver, positivo. El pueblo está como cansado ya de tantas mentiras y el pueblo ya se está revelando, ya no es un partido, ya ahora se está demostrando que son otros partidos y hay que darle campo también a los demás. No podemos seguir con la receta de los mismos de siempre. que efectivamente soy el candidato de los mismos de siempre. De los mismos que le hemos dado la cara al pueblo de Costa Rica. Me parece que los ciudadanos le están demostrando a los políticos tradicionales que estamos cansados de lo mismo, que necesitamos un nuevo aire y que esta coyuntura política es el resultado de ese cansancio, de ese desgaste de las instituciones políticas tradicionales. Estamos planteando el cambio seguro, el cambio bueno, el cambio que no es el continuismo de liberación nacional o el comunismo José María Villalta. Gracias a Dios que se dio eso para que haya una nueva, ¿cómo se llama?, reelección para tener más chance de pensar a qué político escogemos. La situación política ha provocado un gran retraimiento, un gran desencantamiento del elector con respecto a los partidos políticos. Por lo tanto, hay lo que llamamos en ciencia política un desalineamiento. Las familias ya no son de por sí de tal partido o de cual partido. No podemos llegar a la presidencia y no defraudar a los costarricenses si continuamos con esta gritería que en estos últimos días estamos escuchando entre unos y otros que dicen que Costa Rica va mal y que no puede salir adelante porque con Costa Rica no se juega. Y yo creo que ahí hay una gran lección aprendida hacia el futuro. Necesitamos campañas más cortas, pero campañas más profundas, más de contenido y menos de propaganda electoral, de bullicio, de pitaretas, de canciones y más de una oferta electoral clara hacia el ciudadano. La lección más importante para el sistema político es, miren, reconsideren su posición, la forma de hacer política, que es vaciar de contenido la promesa democrática, no es la adecuada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de las lecciones aprendidas en el pasado proceso electoral que tuvo lugar el 2 de febrero del 2014, en el que espero que muchas y muchos de ustedes hayan participado activamente. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque en definitiva, este proceso electoral que acabamos de vivir fue muy distinto al que estábamos acostumbrados hasta la fecha. Y para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor José Carlos Chinchilla, quien es sociólogo y analista político de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, José Carlos. Un gusto estar de nuevo en Una Mirada con un auditorio tan importante que tiene este programa y lo que aporta para que la ciudadanía se empodere de un conocimiento necesario para tomar decisiones y actuar en la vida. Y con personas como usted, pues siempre es un lujo tener este panel que tenemos hoy. También nos acompaña el señor Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenido a Una Mirada, gracias por estar aquí. Yo sé que usted debe estar un poquito cansado. Muchas gracias, Maribel, don José Carlos, Marlon. Sí, pero encantado de estar acá, honrado, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Y también nos acompaña Marlon Mora,
Marlon es presidente del Colegio de Periodistas, pero además es académico de la Universidad Nacional e investigador del proyecto Voto CR, que se desarrolló con mucha fuerza en diferentes medios de comunicación a lo largo de este proceso electoral. Gracias, Marlon, por estar con nosotros. No, más bien gracias a ustedes por invitarme y como dice usted, el día de hoy tenemos la posibilidad de hacer un análisis de las elecciones 2014 en esta primera ronda que yo creo que va a resultar fantástico para la audiencia. Bueno, antes de que entremos en materia y hagamos un recuento de esas cosas que aprendimos de este proceso electoral, vamos a ver un sondeo que realizó Una Mirada en la avenida central de San José, donde pasan miles de personas todos los días, quienes nos dieron su opinión acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué lección le dio el pueblo a los políticos en esta primera etapa del proceso electoral que estamos viviendo? Vamos a ver sus respuestas. A mi parecer, siento que deberían de tomar en cuenta que ya no somos, las generaciones ya no son lo que eran hace 15, 20 años. En elecciones anteriores había más patriotismo y más folgorio lo que era la elección. La gente ya no quiere, debería ser la elección de que empiecen a hablar con la verdad para que puedan volver a adquirir la confianza del pueblo. Bueno, yo diría que el pueblo no soporta más de 2 gobiernos consecutivos del mismo partido. Pareciera que la gente siente que cuando un gobierno se planta por mucho tiempo, aumenta la corrupción, el clientelismo y una serie de situaciones que al pueblo le molestan. Me parece que los ciudadanos le están demostrando a los políticos tradicionales que estamos cansados de lo mismo, que necesitamos un nuevo aire y que esta coyuntura política es el resultado de ese cansancio, de ese desgaste de las instituciones políticas tradicionales. Yo creo que la lección que les dio el pueblo, ellos tienen que meditarla y decir que ya el pueblo necesita mejores cosas, más reconocimiento y también que ellos tienen que poner sus barbas en el remojo porque el pueblo ya ahora está exigiendo un poco más a sus gobernantes. La gente ha cambiado en manera de pensar, ¿verdad? Yo soy una que tenía ratillo de no votar, este año fui a votar, sí. Hubo muchos debates que lo ayudaron a uno a decidirse. Y el pueblo ya se está revelando, ya no es un partido, ya ahora se está demostrando que son otros partidos, y hay que darle campo también a los demás, a otros partidos que pues tengan sus propuestas. Bueno, yo digo que no deben de cantar victoria antes de la hora. Yo digo que para mí esa es una lección importantísima que se debe aprender. Gracias a Dios que se dio eso para que haya una nueva, ¿cómo se llama?, reelección para tener más chance de pensar a qué político escogemos. A mí me parece. Bueno, estas fueron las conclusiones de algunas personas a las que Una Mirada consultó. Antes de entrar en materia sobre lo que ustedes consideran que fueron las lecciones que nos dejó este proceso electoral, me gustaría que por favor nos haga un recuento, don Gustavo, sobre qué fue lo que pasó el 2 de febrero en la elección nacional, como para darnos un panorama general de qué pasó y luego entrar a discutir lo que aprendimos. Bueno, logísticamente fue un proceso similar a procesos electorales anteriores. No reportamos una conflictividad electoral mayor, quizá incluso menor a la de anteriores procesos. Hablo de denuncias, de recursos de amparo, de impugnaciones. Había un clima de tranquilidad generalizado, de serenidad, que contrarrestaba de manera muy llamativa con el ambiente que se percibía en redes sociales, donde sí la discusión era con un tono más fuerte. Y el desafío logístico principal, novedoso para el Tribunal Supremo de Elecciones, era el del voto en el extranjero. Pero fuera de eso, en lo que se refiere al andamiaje logístico del proceso electoral, fue un proceso electoral normal. Quizá la mayor riqueza de la diferencia y del cambio está fuera de esa escena y está en la escena del análisis que podemos hacer ahora más adelante. Cerca de un 70% de los votantes asistió a las urnas, el abstencionismo se mantuvo en el 30%. ¿Cómo valoran ustedes esta situación?
El abstencionismo está siendo medido en Costa Rica desde hace varios años, gracias a la ayuda de la Academia de la Universidad de Costa Rica. En colaboración con el Tribunal Supremo de Elecciones se vienen haciendo estudios bajo el título ¿Quiénes son los abstencionistas y por qué no votan? Es un fenómeno multicausal, pero pareciera que Costa Rica a partir de 1998 entra en un nuevo paradigma de participación electoral que ronda eso, ronda el 70%. Y es cuestionable que logremos regresar a esa excepcionalmente alta participación que está por encima del 80% y que fue la tónica de 1962, que fue la primera elección en la que ya la familia costarricense se había reencontrado después de los hechos bélicos del 48 y la elección de 1994. Desde luego que no renunciamos a la aspiración de levantar la participación, pero también somos realistas en que podríamos estar ante un nuevo paradigma de participación ciudadana, que por cierto, comparativamente, si se le compara con otros países, con otras democracias maduras del mundo, no es nada despreciable. Tal vez sí, don José Carlos. Hay algo interesante en esto, y es que yo creo que el abstencionismo se debe a un cambio estructural importante, porque este país, desde la Segunda República, la actividad económica, la actividad productiva giraba en torno al Estado. O sea, el Estado era el eje de la sociedad. En todo sentido, manejábamos los bancos, manejamos la producción con el Consejo Nacional de Producción, la gran cantidad de servicios. Es decir, el Estado era el eje para todas las actividades, de alguna manera, aunque fueran privadas, giraba en torno al Estado. Cuando tenemos la crisis en los años 80-82, eso cambia. De pronto la sociedad se libera un poco del Estado o se liberaliza, digamos, la actividad privada. Y eso hace que el peso de la política como importante para el referente de vida económica, social, disminuya. Y posiblemente ahí está una de las explicaciones más estructurales, no de encuestas, que es un tipo de trabajo importante, pero digamos, desde el punto de vista, digamos, macro social, creo que hay una explicación. Es decir, la importancia de la política como eje de toda la actividad disminuyó estructuralmente. Y don José Carlos, usted que siguió tan de cerca el proceso a través de su participación en los medios de comunicación, ¿cuál sería su balance general sobre lo que pasó el domingo? En primer lugar, yo quedo maravillado de lo que han dicho nuestros conciudadanos en entrevista. Creo que fueron muy asertivos. Hay un saturamiento de la gente, de la ineficiencia y ineficacia del Estado en algunas áreas, de una clase política que se vuelve autónoma de la gente que lo lleva al gobierno, de que permite arbitrariedades en la Asamblea Legislativa, que quieren quitar magistrados porque son demasiado buenos para estar administrando la justicia. Eso irrita de alguna manera a la gente, y lo que vimos en este fenómeno electoral fue la posibilidad de que nos encontráramos con procesos de desafección política importante de lo que habían sido los partidos tradicionales, fenómenos de volatilidad, no solo entre aquella elección anterior y la presente, sino al interior del proceso electoral mismo. No es del todo irracional pensar que algunas personas que originalmente estaban ubicados, por ejemplo, en el único partido alternativo a la tradición centro-izquierda, centro-derecha de Costa Rica, que era el Frente Amplio, tomasen un distanciamiento y se fueran al PAC. Y por lo tanto, efectivamente, estamos frente a un cambio en la cultura política. Y algo más importante, yo creo que puede que el abstencionismo sea el mismo, pero la calidad de la democracia cambió. Sí. Es mucho más el voto de calidad que tuvimos en esta ocasión que en otro momento. Y ese es el gran fenómeno. Eso es lo que a mí me tiene alegre, digamos, para decirlo algo. Marlon, desde la experiencia de Voto CR, que ustedes también pues, tuvieron mucho contacto con la gente en redes sociales, con actividades de asistencia pública, ¿qué le dejó a usted el proceso? Bueno, a mí me dejó una gran motivación, como José Carlos, sobre todo en la participación de la juventud. Y encontré al menos 2 grupos de jóvenes que se movían sistemáticamente en redes sociales. Entonces podía encontrar a la gente de Frente Amplio que se manifestó activamente, pero eran tan fieles como para poderse trasladar a un auditorio
en San José o a un auditorio en la Universidad Nacional cuando organizamos 2 debates, uno en la UNA y otro en el Auditorio Nacional. Entonces, sentí mucha lealtad porque nosotros para ese proceso no lo hicimos antojadísimo. Dijimos que tenían que escribir un correo electrónico y que tenían que darnos sus datos personales. Y entonces si iban 10 personas, las 10 personas tenían que hacer ese mismo proceso, no era que uno llevaba 10. Entonces, a ver, sentí un gran compromiso, no solamente de emociones, sino un compromiso con el candidato, ¿verdad? Y en este caso, José María Villalta creo que fue el candidato de las redes sociales en el 2013. Luego, tuve también un encuentro muy satisfactorio con la juventud del Movimiento Libertario, que siguieron a Otto Guevara durante todo el 2013 y siento que también eran muy fieles y leales, al menos, a esa figura que representa Otto Guevara. Y este año lo pude ver y palpar a partir de enero, además que PAC es el partido de los eneros, ¿verdad? Yo lo pude ver claramente, cómo creció, ¿verdad? De hecho, conversando con la juventud, en un día podían crecer en seguidores tremendamente, pero increíble, no es una cosa que se hace tan sencillo. Lógico que esto de crecer en medios sociales muchas veces no es importante porque en el proceso electoral lo que vale es ir a votar. Pero para todos los analistas que en algún momento, sobre todo en julio del año pasado, decían que los medios sociales no se contaban, hoy sí son un actor importante, ¿verdad? Como si fue en la elección del 2008 en el proceso en Estados Unidos con el presidente Barack Obama, ¿verdad? En este caso yo creo que las redes jugaron un papel importante y bueno, Luis Guillermo, yo siento que específicamente el día 2 de febrero tuvo un acontecer especial y fue que yo iba haciendo monitoreos sobre todo en la gran área metropolitana, fotografiando gráficamente qué estaba pasando. Y entonces me encontré algo que yo diría que puede resultar curioso para la audiencia, y es que se dio un voto silencioso también, ¿verdad? Había lugares donde ganó el PAC, donde yo no vi un movimiento tan vivo, donde sí noté una estructura de liberación nacional que siempre funciona, pero como ese reloj suizo perfecto, ¿no? A las 5, 6 de la mañana estaban levantando toldos gente del Partido de Liberación Nacional. Entonces, esa estructura potente que tiene Liberación sigue teniéndola ahí y yo creo que llama la atención. Vivimos una elección atípica y es ahí donde yo encuentro ese voto silencioso como un actor, no sé si nuevo, pero me resultó, digamos, simpático por el tipo de población con la que estamos nosotros en el caso de Voto CR. Sí, y precisamente por ser una elección que yo también considero que fue atípica, pero que marcó un cambio y que ojalá sea para bien de la sociedad costarricense, es que estamos haciendo este programa sobre las lecciones que nos dejó este proceso electoral. Pero ahora vamos a ir a una pausa, quédense en Una Mirada que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de las lecciones que nos dejó el proceso electoral 2014, que definitivamente, como ustedes decían, fue un proceso atípico por muchas razones. Yo hace una semana estaba pensando en una columna que tenía que escribir para el periódico Campus de la Universidad Nacional. Y precisamente me inspiré en eso, en las lecciones de un proceso electoral. Y el principal, por lo menos para iniciar la conversación, porque estoy segura que ustedes van a poner sobre la mesa otras lecciones, para mí es lo que la gente decía, o sea, la gente ya no come cuento, como decía mi abuelita, ¿verdad? Ya la gente exige información para decidir su voto. ¿Cómo explicamos esto, José Carlos? Usted que es sociólogo y ha estudiado tanto el comportamiento de la población costarricense. Bueno, yo hablaba de un voto de calidad y efectivamente creo que en las encuestas marcaban un porcentaje de indecisos muy grande, pero no eran indecisos pasivos. Uno sentía que eran incisivos en las redes, por ejemplo, en las preguntas que enviaban, en los programas de radio. La gente estaba preocupada y además se había creado una atmósfera importante de discusión, cuyo origen
nos remonta a otro proceso electoral muy importante, que fue el referéndum. Yo creo que en el referéndum se abre esa nueva cultura de discutir las cosas, de plantear las cosas. Y los ciudadanos a leer lo que se estaba aprendiendo, a ver lo que se estaba discutiendo. Analizarlo críticamente. Analizar. Y creo que si algo debemos de aprender, porque es importante, y es algo que ha trabajado muy bien, hay una propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones, es que tuvimos una selección mediática de 5 candidatos y tuvimos una exclusión del resto, prácticamente. Incluso de uno de los que llegó adelante. Sí, y esto, digamos, nos remite a situaciones hipotéticas en las cuales, ¿qué hubiera ocurrido si los que no estuvieron mediáticamente alcanzados hubiesen tenido la oportunidad de dar su visión de la sociedad, del quehacer al que debíamos abocarnos? Pienso que faltó eso. El tribunal ha hecho un gran esfuerzo, tiene una propuesta extraordinaria que realmente permitiría equilibrar, yo diría que justamente, el acceso mediático. El resultado de esta primera parte de la campaña electoral, donde un actor de los que casi fueron invisibilizados llegó a tener el primer lugar, es algo que nos remite a esa pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si todos hubieran participado en las mismas condiciones? Y te voy a decir algo, nosotros organizamos un debate en el Auditorio Nacional, primero con los candidatos, que podrían llamarse pequeños, y luego con los candidatos llamados grandes. Lo que recogimos de reflexiones de la audiencia en ese momento fue, disfrutamos muchísimo más a los pequeños que a los grandes. Entonces, lo que decís creo que podría tener alguna razón, inclusive en la población, visto de manera refleja con los comentarios que se dieron sistemáticamente, no solamente en redes sociales en el momento en el que la gente iba hablando, sino la gente que estaba ahí. La gente lo dijo. Me gustó muchísimo más, en este caso, algunos que tenían muy buen discurso para poder establecer con la audiencia una cercanía, como podía ser Sergio Mena, pero también un hombre de mucha experiencia política como José Miguel Corrales, ¿verdad? Claro. Entonces, puedo coincidir con eso desde el seguimiento que le hemos dado en redes. Fue una campaña electoral que, vale recordarlo, empezó sin bonos. Correcto. Sí. Por una acción de inconstitucionalidad que la Sala Constitucional había acogido y entonces estaban suspendidos. Ese mecanismo que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones ha llamado perverso, por no solamente la opacidad que genera en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, porque por los bonos se puede meter toda clase de dineros, sino además por la inequidad que incorpora en la contienda, porque los bonos valen lo que las encuestas dicen que valen. Y de alguna manera el hecho de que la primera etapa del proceso electoral fuera sin bonos, porque después ya la Sala Constitucional les dio luz verde, creo que motivó que fuera la campaña electoral con menos pauta publicitaria, al menos en esos primeros 2 meses, y con más debates, organizados por medios de comunicación privados, pero también por organizaciones de la sociedad civil, universidades, etcétera. Y eso le dio, sin duda alguna, una mayor riqueza que venía a sintonizar muy bien con ese electorado más crítico, más desalineado, menos casado por una tradición familiar, menos compelido en cuanto a su voto y en cuanto a sus opciones partidarias. Le vino muy bien esa nueva configuración de la campaña y creo yo que nos terminó dando todavía una semana antes de que fueran las elecciones, un 30% de indecisos. Cuando a mí me preguntaban, casi que como en un tono de que fuera algo negativo, mire, ¿y no les preocupa a ustedes en el tribunal que haya un 30% de indecisos todavía a una semana? Y yo les decía, no, felicidades. Felicidades ese 30%, porque ese 30% si está indeciso es porque lo está pensando. Y si lo está pensando es porque está pensando el voto. Y qué dicha que estemos pensando el voto. Y que buscó información, además, claro, porque esa fue tal vez otra de las cosas muy buenas de este proceso, ya ustedes lo mencionaron, pero me gustaría puntualizar ese positivismo de la gente, esa decisión de la gente de participar en los diferentes foros de discusión, lo que fuera, ¿verdad? Programas de radio, redes sociales, los debates fueron seguidos como nunca, por lo menos lo que yo recuerde, ¿verdad? Al punto de que, bueno, en los escenarios donde la gente podía ingresar, se abarrotaron los espacios, donde la gente siguió muy de cerca todos los debates en todos los medios,
públicos, privados, grandes, pequeños, los medios, la gente estuvo presente porque quería escuchar una y otra vez lo que cada candidato proponía para, ¿verdad?, comparar y tomar una decisión informada. Fue muy participativo en ese sentido. Y yo querría agregar otro aspecto de los cuales deberíamos de aprender, y está muy vinculado a lo que estaba planteando don Gustavo, y es el asunto de la publicidad. No hay una correlación, una relación entre lo invertido en publicidad y los votos obtenidos. Eso es algo muy interesante, porque eso nos indica que, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, no sé, antes del proceso electoral había gastado 25 millones comparados con 800 millones o más, y en términos de expectativas de votos andaban parecidos. Y eso es una lección importante, porque tiene que ver con el razonamiento, con la calidad del voto y la calidad de la democracia. Creo que ahí hay otro aprendizaje. Claro, ya la gente no vota ni por pitos, ni por banderas, ni por anuncios publicitarios, ni por calcomanía. Antes todo se movía de acuerdo a esa plataforma política que era el día E, movilizando esos votos. Los nuevos actores políticos dicen que no tienen que llevarlos a votar. Exacto. Y esas grandes juventudes de Frente Amplio y del PAC lo demostraron el 2. Pero más allá de eso hay algo que, digamos, a mí me mueve el piso con lo que estás diciendo, ¿verdad? Y es que en el caso particular de Frente Amplio, José María Villalta durante todo el 2013 no hubo debate que no fuera. Entonces también, lo que dice Maribel, hay que tomarlo en cuenta. El candidato que no debate está fregado. Y José María se mostró, fue ese hombre que puso el rostro, ¿verdad? Y luego en el arranque, ojo que los debates cuentan otra vez. Vean el papel que tuvo Guillermo Solís en los debates. Sí. Pero eso demuestra que no necesitamos campañas políticas tan caras. Exacto. Es decir, y tan mediáticas. Es decir, yo no sé si conocen este dato, pero para mí es escandaloso. En procesos electorales anteriores, creo que en este caso no va a ser así, pero en procesos electorales anteriores, gastan más los partidos políticos en publicidad, en radio y televisión, que lo que gasta el Tribunal Supremo de Elecciones en organizar todo el proceso. Imagínese. Es un dato impresionante, y precisamente por eso, y recupero algo que introducía ahora don José Carlos, es que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones la propuesta de franjas electorales. Excelente. Algo que existe en 15 de 18 países de América Latina, solo Honduras, Nicaragua y Costa Rica no lo tiene, que existe en casi todo el mundo. En Europa existen prácticamente todos los países, y que le permitiría a todos los partidos políticos visibilizarse en pie de igualdad en medios de comunicación. Y los medios de comunicación podrían ofrecer esto en contraposición por el uso del espectro radioeléctrico, que es propiedad, según la Constitución Política, de todos los costarricenses, de manera gratuita. Otra fórmula sería que corra por cuenta de la deuda pública del Estado. Son distintas alternativas, pero lo que creo que sí no podemos permitirnos como sociedad es seguir teniendo procesos electorales inequitativos en los que se visibilicen solamente los candidatos que aparecen en las encuestas, que además genera un círculo vicioso, porque son además los únicos a los que los bancos les prestan dinero para visibilizar. Pero no se tradujo, como decía don José Carlos, en el tema de la votación, y además tal vez tener más acceso, ¿verdad?, a las propuestas de todos los partidos, sean minoritarios, mayoritarios, también haya tenido algún tipo de incidencia en el tema de que definitivamente esta fue una elección en que la gente no votó en línea. O sea, mucha gente quebró el voto, ¿verdad? Porque vimos partidos que tuvieron muy poca votación para la presidencia con una buena ocupación en la nueva Asamblea Legislativa. Precisamente sobre este tema nos conversó el señor Miguel Gutiérrez, quien es director del Estado de la Nación, quien indicó que ningún partido se puede dar por ganador en un proceso electoral como este, pues el pueblo lo sancionó a todos, y ya que no escogió a ninguno así de una vez, sino que quebró su voto y decidió a quién quería para determinado puesto. La lección más importante para el sistema político es, miren, reconsideren su posición. La forma de hacer política, que es vaciar de contenido la promesa democrática, no es la adecuada. No podemos continuar por una senda en donde a la gente se le ofrecen cada vez más derechos y hay abundancia
en la legislación sobre derechos, pero la verdad que no hay preocupación sobre cómo esos derechos pueden hacerse realidad. Esa es una lección que debería estar aprendiendo la clase política. Y la segunda es que ninguno tiene la fuerza, ninguno puede comportarse como ganador. Todos han sido reprendidos, todos se les ha llamado la atención en este proceso electoral. Algunos pueden sentirse triunfadores porque incrementaron su votación, pero en el fondo aún esa votación se diluye y se diluirá con mucha rapidez porque no hay una descripción estable a los partidos políticos. En ese sentido, pues, lo que ya está definido, Asamblea Legislativa, nos plantea la necesidad del diálogo y esta ronda que viene para elegir al presidente, la verdad que también nos sugiere la necesidad de confrontar ideas, pero de abrir los espacios necesarios precisamente para lograr acuerdos nacionales que permitan echar adelante este país. Esta es la opinión de don Miguel Gutiérrez. Don José Carlos, ¿usted tenía una opinión al respecto? Sí, bueno, yo me distancio un poco de lo que plantea don Miguel, porque aquí ciertamente hubo un castigo muy claro al movimiento libertario y al Partido Liberación Nacional, pero no así con el Frente Amplio, un partido que creció un 1000%, es decir, de un diputado a 9 diputados es extraordinario. Lo mismo que el PAC. El PAC viene de una propuesta anterior en la cual tiene un crecimiento significativo, de tal manera que yo no pondría en el mismo saco a todos. Yo creo que lo que hubo fue una selección diferente. Sí, ya la gente no vota en línea como votaban antes. Correcto. Que uno le decían vote, bueno, antes cuando eran vote las 3 casillas en X color. O sea, la gente ahora piensa su voto para presidente, pero lo diferencia de su voto para diputado, porque vemos que pues qué asamblea más diversa que la que vamos a tener en esta oportunidad, mucho más alejada del bipartidismo que tuvimos hace muchos años. Yo quisiera hacer como un escáner de los partidos y luego hablar de cada uno de los candidatos. Como yo soy comunicador, de ahí se me permite la licencia. A ver, yo creo que desde los partidos sucedió algo que hay que ponerle atención y que es una lección aprendida. El miedo caló, ¿verdad? Y es importante. Luego, hay otra lección aprendida. Todo no está en una estructura política que mueva ese día los votos, que los jale y los lleve a votar. Es una lección aprendida. La otra lección aprendida creo que está en el seno de cada uno de los candidatos, inclusive como personas. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Otto Guevara era una carrera de larga distancia y no se preparó para eso. En el caso de Rodolfo Pisa, sus discursos calaron lo suficiente para levantar los diputados y resucita el partido, ¿verdad? El caso de José María Villalta, hay gente que yo le escuchaba en los medios sociales decir que se había perdido. No, por favor, se ganó. Y era de los grandes deseos de llegar ahí. Se ganó muchísimo y como lo acaba de haber dicho José Carlos, pasar de 1 a 9 es histórico, pero además es histórico. En Carazo, en la época de Carazo tuvieron 4 y es lo máximo al que se ha llegado. Así que esa figura que logró 9 es muy importante. Además, puede hacer casta de líder si trabaja durante estos próximos 4 años. El otro caso es Johnny Araya. Creo que, al menos, yo sí admiro en comunicación lo que se le hizo en el 2014 versus el Johnny Araya que yo conocí en el 2013, ¿verdad? No quería debatir casi en el 2013, ¿verdad? Fue a un debate en la Universidad Nacional nada más. Y padecía de ese gran temor. Y cuando lo vi hablando ante las cámaras, me pareció que ya se la jugaba un poquito. Y yo creo que eso es destacable, porque eso no se hace de la noche a la mañana. El caso de Luis Guillermo Solís, hay que reconocerle la participación en los últimos debates y el perfil de académico que nos vendió, ¿verdad? Que es importante, pero más allá de eso, yo diría que Luis Guillermo Solís tiene estrella, ¿verdad? Y eso lo digo como comunicador, porque me llama la atención. Hay que reconocer otra cosa. La izquierda dejó de ser marginal y por primera vez pasa a un escenario político en el que le pueden dar buen tono a la cosa. Y yo creo que hay que reconocer eso en el papel de José María Villalta y el trabajo que ha hecho, porque es un trabajo que no le dio la gasolina en estos primeros debates de este año, porque la verdad que no salió tan bien, a excepción con el debate de Repretel, que me pareció que levantó un poco José María.
Y bueno, ahora la gran tarea en esta segunda ronda es esa, ¿verdad? Saber moverse ante los medios de comunicación, y hay algo que a mí como comunicador me hizo falta en todos los candidatos, y es una cosa que reclamé sistemáticamente, y fue que me dijeran propuestas claras y que me dijeran el cómo hacer las cosas. Sí. Y me llamaba la atención tampoco que los medios en algún momento determinado no castigaron eso. Hay que decirle al candidato que me diga cómo hacer las cosas. Me llamó la atención por ahí una nota o un reportaje que se hizo donde decía, vamos a ver si él lo que promete lo puede hacer, y todos salieron con deuda, ¿verdad? Eso muestra mucho de que hace falta propuestas. Pero la gente lo pedía. La gente lo pidió. La gente no se llevó la promesa electoral vacía para su casa y con eso votó. O sea, la gente la cuestionó, se preguntó al respecto, se hablaba a la gente en la calle, ¿verdad? En los trabajos, en las escuelas. Uno escuchaba a la gente, es que este dijo que proponía tal cosa, pero ¿cómo lo va a hacer si esto y esto y esto? ¿Verdad? Entonces, una nueva elección es esa, ¿verdad? Ya lo que usted prometa dentro de la contienda política no puede ser vacío, o sea, tiene que haber un sustento y tiene que demostrar que se puede hacer. Porque decir por decir, pues es muy fácil, y creo que ya la gente eso no... Perdieron unidireccionalidad las campañas políticas, afortunadamente. Porque ahora, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de las redes sociales, la ciudadanía puede desafiar a los candidatos, a los partidos, y pedirles, como usted bien dice, que aterricen propuestas y que expliquen el cómo van a hacer las cosas. Eso, nuevamente, repito, es ganancia, y eso nos tiene que llenar de mucha satisfacción. Otra cosa contra la que la gente se atrevió a levantar la voz y muy enérgicamente fue contra lo que yo denomino el bullying o el acoso político. Porque si ibas con Liberación Nacional eras corrupto, si ibas con el Frente Amplio eras comunista, y si ibas con Otto Guevara eras vendepatrias. Pero la gente no se lo tragó. O sea, la gente defendió su derecho a votar por quien quisiera, y que no se le fuera cuestionado eso de una manera peyorativa, o sea, poniéndole una etiqueta, sino con argumentos. Una anotación. Ojalá que realmente aprendan. Pareciera que en esta segunda ronda, por lo menos los dos candidatos de Liberación y el del PAC, sí entendieron que hacía falta darle contenido a las propuestas. Y lo primero que han prometido es que sus equipos, en el caso del PAC hay 10 coordinadores, 110 propuestas que van a trabajar, y entiendo que en Liberación Nacional se plantearon lo mismo. De tal manera que tal vez vamos a encontrar esas respuestas que no fueron tan claras en esta primera ronda. Y sobre la segunda ronda vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédense en Una Mirada, que ya vuelve. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de las lecciones que nos dejó el proceso electoral 2014, que no concluye, porque vamos a segunda ronda electoral el próximo 6 de abril, donde espero que todas y todos participemos activamente. Al respecto, conversamos con representantes de los partidos Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana, que van a participar en esta segunda ronda electoral, para conocer un poco cómo valoran ellos lo sucedido y lo que piensan hacer para llevar más votantes a sus urnas en el próximo 6 de abril. Vamos a ver. Que una de las principales lecciones es la gran transformación que está viviendo este país, tanto desde el punto de vista económico y social como desde el punto de vista político. Me parece que ha perdido fuerza e importancia el papel que tiene, digamos, la relación histórica de los partidos políticos, y ha ganado, digamos, fuerza o importancia un electorado mucho más crítico, al que hay que convencerle con ideas y el que no fácilmente entrega, digamos, su voto, sobre todo
su voto entero de diputado y de presidente. Creo que los partidos políticos tienen que hacer una reflexión muy fuerte, una vez pasadas estas elecciones, sobre la forma en cómo se han venido construyendo sus líderes. La formación política dentro de los partidos tiene que privilegiarse. Una de las grandes lecciones que creo que todos los partidos hemos tenido es el tema de las tecnologías y la importancia de las tecnologías de información, sobre todo las redes sociales. Algunos han hecho mejor su trabajo que otros, pero en general me parece que hoy en día los medios de comunicación están teniendo mucho más impacto que en el pasado. Una cosa también muy particular es que podemos tener una asamblea legislativa, digamos, con 4 fracciones más o menos consolidadas y con partidos, digamos, minoritarios que representan pequeñas minorías. Me parece que eso es una característica que ya va consolidando un sistema multipartidario y que nos hace reflexionar. Me parece que a futuro, en las próximas décadas, quizás una y media, tengamos que pensar en un esquema de gobierno más parlamentario y menos presidencialista para poder avanzar en los temas nacionales. Lo primero que yo te diría es que la cultura política del costarricense, de la costarricense, está cambiando. Hay un cambio radical en un sentido, a mi manera de ver, positivo. Antes, el costarricense, la costarricense era más emocional. No es que, conste, no estoy diciendo que esto haya desaparecido absolutamente. Lo que estoy diciendo es que hay una transición hacia una cultura política mucho más racional. Antes el elector se movía campañas electorales, usted tomaba los periódicos, cada página había una propaganda del partido, embanderamientos, las plazas públicas eran un show, es decir, había un manejo emocional. Además, el elector estaba ligado a los partidos políticos a través de lo que los historiadores llaman mitos. Cada partido político tenía su mitología, de modo que la adhesión política del costarricense se pasaba de generación tras generación. Los papás influían a los hijos y estos votaban por el partido del papá, de la mamá. Hoy es al revés, tal vez. Hoy la situación política ha provocado un gran retraimiento, un gran desencantamiento del elector con respecto a los partidos políticos. Por lo tanto, hay lo que llamamos en ciencia política un desalineamiento, las familias ya no son de por sí de tal partido o de cual partido, sino que cada elección, en dependencia del candidato, escogen. A eso se debe que las empresas encuestadoras les cueste tanto detectar el voto. Hay una alta volatilidad. El elector no es, como dicen las encuestas y como dicen en la jerga muchos periodistas, un indeciso. No, es un individuo en proceso de toma de decisión. No es lo mismo. No es lo mismo una persona indecisa que una persona que está pensando, que está reflexionando, que está escuchando, que está viendo los debates para tomar una decisión. Es una persona en un proceso de toma de decisión. Entonces, la lección es que tenemos que ponernos las pilas. La gente es mucho, pero mucho más inteligente de lo que se cree. Aprendidas estas y otras muchas lecciones que nos ha dejado este proceso electoral, y para cerrar el programa, ¿cuáles consideran ustedes que serían los principales retos de la población y también de los partidos que participarán en la segunda ronda electoral? Bueno, yo creo que el reto que tiene la ciudadanía en este momento es que tiene por un lado, una gran oportunidad de cambiar o de continuar. Esas son las opciones que hay.
O se continúa con el partido de gobierno en el gobierno o se cambia. Y para que usted defina hacia uno o hacia otro, piense en sus necesidades, piense en lo que le están ofreciendo, piense en la historia de cada uno de estos candidatos y de estos partidos y tome la decisión en conciencia. Eso es lo que yo pienso. Bueno, a ver, más allá de las lecciones aprendidas que comentamos anteriormente, yo creo que hay una cosa muy interesante que va ligado con lo que plantea ahora José Carlos, y es que hay recomendaciones específicas que yo creo como comunicador se le podrían dar a los candidatos. Y una es que tienen que establecer mecanismos potentes de relación con la prensa, y eso lo hizo Luis Guillermo bien y le hizo crecer, así que creo que es una de las cosas que debería trabajar Johnny, ¿verdad? Recientemente, hace poquito, les dije que si podíamos hacer un debate, ya hay uno que me dijo que no, entonces vamos a esperar unas semanas más a ver qué pasa y definitivamente los voy a quemar, ¿verdad? Para ver si van a debatir, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, yo creo que hay algo que yo le decía a la ciudadanía en esta primera etapa y era que votaran creyendo en propuestas serias que le plantearon. Yo creo que ahora sí se pueden dar la posibilidad en esta segunda ronda de votar en contra de, porque yo creo que en la primera ronda no había que hacer ese ejercicio de votar en contra de. Entonces, en esta segunda ronda yo sí le digo a la ciudadanía que si por alguna razón no está decidido a votar y hay una propuesta que le mueve más que otra y siente que puede votar en contra de, que lo haga, porque es una democracia. Y luego creo que hay una cosa positiva que es rescatarle al PLN, porque el PLN si no hubiese llegado a segunda ronda, se hubiese debilitado muchísimo. Ahora le toca el gran reto, ver si puede ganar, ¿verdad? El 2 de febrero no tuvimos una elección, tuvimos una selección. El pueblo soberano dijo, no solamente llegué con 30% de indecisos, sino que además hoy no tomo una decisión. Quiero escuchar más a estas dos personas. Y como han dicho ustedes, quiero escucharlos con seriedad. Y quiero escucharlos con sinceridad y aterrizando propuestas. Como yo no puedo desde el Tribunal Supremo de Elecciones hablar ni del cambio ni de la continuidad, quisiera que como sociedad de lo que hiciéramos acopio es de algo que para mí no puede cambiar de ninguna manera, ni siquiera en estos tiempos de cambio, y es nuestra opción por la democracia. Es decir, que durante este proceso electoral al que le quedan todavía 2 meses, reafirmemos nuestra convicción de seguir viviendo juntos, respetándonos nuestras diferencias, desechando esa idea de que quien piensa distinto a mí es o corrupto o menos inteligente, y asumiendo la realidad de que vivimos juntos en este pedazo de tierra y que entonces juntos tenemos que tomar la decisión sobre los asuntos comunes del país con respeto. Yo quiero dejar una enseñanza que me heredó mi padre desde hace mucho tiempo. Una elección cuando yo estaba muy niño, mi papá perdió cuando votó y yo estaba indignado como niño. Y les puedo decir que estaba a punto de llorar y mi papá se acercó y me dijo, ese es nuestro presidente ahora, nos toca ponernos la bandera del Señor. Así que creo que bienvenida a las palabras de mi padre, Marcos Mora, el día de hoy para la ciudadanía, ¿no? Sí, la libertad es un principio irrenunciable y la democracia se basa en la libertad, pero la libertad hay que darle el contenido que se merece. Sí, tenemos que ejercer, como decía Rousseau, nuestra soberanía y votar por aquella persona y aquel partido que realmente vaya a representar sus intereses. Eso es. ¿Cuál sería el mensaje del tribunal para aquellas personas que dijeron yo ya voté y no voy a ir a votar otra vez? Porque hay gente que ya lo dice. Bueno, de respeto, de respeto. De respeto no solamente a esos que votaron y ahora ya no quieren votar porque su opción quedó fuera, sino también incluso para los que no votaron en febrero. Decía el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones en su discurso que el mandato que nosotros recibimos de los costarricenses en 1949 en la Constitución Política es uno muy básico, escuchar la voz del soberano y escucharla con respeto y respetar a los que también hablan con su silencio no votando. Bueno, y recordemos, por supuesto, como nos recordó el presidente del tribunal en el discurso del 2 de febrero, hay muchas sociedades que no gozan del privilegio que tenemos aquí en Costa Rica de votar directamente y elegir a nuestros gobernantes, de hacernos escuchar. Así que
Esperemos que muchas personas acudan a las urnas en esta segunda ocasión y que lo que hemos conversado aquí pues les sirva para todavía más y reflexionar ese voto una vez más. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más en Una Mirada. Recuerden, el voto es un derecho que se defiende ejerciéndolo. Nos vemos en las urnas otra vez el 6 de abril. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana con otro interesante tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.